Literature is any collection of written work, but it is also used more narrowly for writing specifically considered to be an art form, especially prose fiction, drama, and poetry. Porque la literatura más bien es todo lo que está escrito. Algunos, ¿verdad? Argumentan sobre la definición exacta de la literatura, porque otros dicen que la literatura puede estar planteada en un portrait, en una pintura, en una obra, ¿verdad? Por lo tanto, esta definición es una de muchas. Okay? So, we have fiction and non-fiction. En la literatura tenemos ficción y no ficción. So, fiction in the form of prose, y prose significa, ¿verdad? Un lenguaje formal, un lenguaje que sigue las reglas gramaticales, no como poetry, que en poetry tenemos lo que son versos, palabras que pueden ir en una oración, una palabra puede formar un verso, etcétera. No necesariamente siguen las reglas gramaticales, la vemos que en poesías, en canciones, no, a veces no utilizamos oraciones completas, a eso se refiere, ¿ok? Short story, novels, they describe imaginary events and people. En la ficción podemos tener personas reales, se puede estar hablando de personas reales, pero la ficción siempre va a ser basada en la imaginación del autor. ¿Okay? Nunca va a ser, vamos a tener algo basado en la realidad. In fiction, we can have magic, we can have advanced technology, which is science fiction. We can have horror, ghost, supernatural, etc. In nonfiction, it's based only in facts, real events, and real people, such as biography, articles, autobiographies, memoirs, etc. So, what are literary devices? Muchos estudiantes se les dificulta entender qué son los literary devices. They are tools, okay, of writing, such as metaphors, similes. They are the building blocks of literature and what makes literature so enchanting. Language evolves through literary devices in poetry and prose. Different types of figurative language make literature spark in different ways. Esto es una herramienta para hacer pues, la lectura, ¿verdad? La escritura interesante. Para hacerlo un poquito más complicado, ¿verdad? En cuestión de que no sea aburrido. So, what is figurative language? Hay muchos estudiantes que por más que se les explica, no logran entender qué es el lenguaje figurativo. Y el lenguaje figurativo simplemente ayuda a construir una imagen, ¿verdad? A darle cierto poder, give words more power, en cuestión de que hace, ¿verdad? Esa escritura interesante, esa lectura interesante, la hace complicada, pero a la misma vez, ¿verdad? Entretenida, etc. So, let's look at some figurative language. We have symbolism. Esta es muy sencilla. El simbolismo, pues, se puede utilizar en colores, objetos. For example, dark could symbolize evilness. Green could symbolize illness, ¿verdad? Enfermedad. White can symbolize purity, and red can symbolize angriness. A rose can symbolize love. A rainbow can symbolize hope. And a dove can symbolize peace. A dog can symbolize loyalty, ¿verdad? Decimos que los perros son simbolismo de lealtad. A eso se refiere. Se le atribuyen, ¿verdad? Simbolismo a cosas, animales, etc. Personification. This is really simple. It is taught from elementary. The sun is smiling at us. The streets are calling me. Esto es cuando le damos cualidades de, ¿verdad? de humano
a las cosas, ¿verdad? Que they cannot, okay, they cannot speak, the sun cannot speak or smile or do any action. Simile compares two different things. Something is like or as something else. For example, he was as quiet as a mouse. She swam like a fish. ¿Verdad? Estas palabras like and as son palabras que, ¿verdad?, ya te dicen de por sí que es una comparación y por lo tanto es símil. Metaphor, metáfora, compares two different things. Something is something else. For example, Ali is a walking dictionary. Time is money. ¿Verdad? Las metáforas son comparaciones también, pero se comparan con otras cosas que son diferentes. Por ejemplo, ¿verdad?, para llegar a un punto. Por ejemplo, Ali te está diciendo que es un walking dictionary. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es una persona que sabe mucho, ¿verdad?, que puede saber muchas palabras, muchos significados. Time is money. Time is money. El dinero es, perdón, el tiempo es dinero o el tiempo es oro, ¿verdad?, que vale, es valioso. Hyperbole. For example, I have a million books to read. I'm so hungry I could eat a cow. Estos son expresiones exageradas, ¿verdad? Como cuando decimos tengo tanta hambre que me comería un caballo. O eso es una exageración. Onomatopoeia is a word that imitates the sound it represents. For example, crunch, zap, tick-tock, whoosh, crack, strap, boom, splash. ¿Verdad? Estas son palabras que representan sonidos. Imagery. Imagery se utilizan los 5 sentidos, the 5 senses, and they help the reader to see, to visualize, to hear, to smell what you're saying. For example, describes what we hear: music, silence, noise, visual, colors, shapes, patterns, size, smells, nice, fragrances, bad odors, taste, sour, sweet, acidic, bitter, salty, and tact, texture, movement, temperature. Nos dan detalles de todos, ¿verdad?, estos 5 sentidos o de algunos para, ¿verdad?, tratar de entender lo que está diciendo, ¿verdad?, el autor. Foreshadowing. Foreshadowing quiere decir cuando te dan una pista al principio de una lectura, un cuento, novela, de lo que va a pasar al final, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Skywalker cuando pequeño y la sombra de Darth Vader nos dice que en el futuro se va a convertir en eso, ¿ok?, o en ese personaje. Point of view también es una herramienta de Read Devices, va en, ¿verdad?, en la categoría de tanto como non-fiction y fiction. Point of view is the eye or narrative voice through which you tell a story. When you write a story, you must decide who is telling the story and to whom they're telling it, ¿ok? El punto de vista, ¿verdad?, la voz narrativa puede ser en primera persona, segunda persona o tercera persona. In first person, we use the pronouns I, me, my. In second person, we use you, your, yourself. Third person, we use she, he, her, his, ¿verdad?, they. Los más comunes son first person and third person. Segunda persona no es común, son más bien para recipes, ¿verdad?, recetas, instrucciones, dar instrucciones, pero sí hay historias y cuentos que son raros, pero se escriben en segunda persona. They're really interesting, actually. The plot diagram. Esto, ¿verdad?, es también algo que se cubre a nivel intermedio, superior, universitario. So the plot, we have the exposition, rising action, the climax, falling action, resolution. In the exposition is the beginning of the story where characters are being introduced, okay, and the setting is introduced. Si no saben lo que es el setting es, ¿verdad?, la descripción del lugar, el ambiente, ¿verdad? Si están en un desierto, ¿verdad?, o en un setting apocalíptico donde no hay agua, no hay luz, no hay muchas personas,
hay un caos, etc. Al principio, ¿verdad? Siempre se introducen los personajes, el background de los personajes, a veces no siempre. Hay algunos escritores, ¿verdad?, que prefieren mantener los personajes misteriosos, no se habla mucho de los personajes, eso, ¿verdad?, depende del estilo ¿verdad?, de writing style, el estilo de escrituras que ellos tengan. Rising action, where the main character faces a series of conflicts. En el rising action ya vemos que el protagonista, ¿verdad?, ella está teniendo unas confrontaciones, unos conflictos. Hay diferentes tipos de conflictos, ¿verdad? No sé si han escuchado de man versus man, man versus nature, man versus society, ¿verdad? El personaje se enfrenta contra otro personaje que sería el antagonista. Disculpen, el personaje se enfrenta con la naturaleza, ¿verdad? Man versus nature. Puede ser supervivencia o se encuentra en un huracán o un tornado, etc. Y and so on. Hay diferentes tipos de conflictos. Pues ese personaje se comienza, ¿verdad?, a encontrar con problemas, tropiezos en el camino. The climax is the most exciting part of the story when we learn the outcome. No está muy claro, ¿verdad?, lo que es el climax aquí, y es bueno porque lo quiero, ¿verdad?, aclarar ahora mismo. Y lo que pasa es que en el climax, el protagonista toma una decisión. Esa decisión es lo que va a desatar el following action, los eventos que van después del climax. ¿Y qué quiero decir con tomar una decisión? Pues depende del protagonista, lo que va a pasar en el climax, ¿verdad? Siempre decimos que es el punto más importante, donde hay más acción, etcétera, pero no necesariamente, ¿verdad? Podemos estar hablando de un personaje que tiene un problema interno, eso es un conflicto interno, ¿verdad? Man versus self, que está batallando con su autoestima, por ejemplo, y, ¿verdad?, después de una serie de problemas, bullying, criticism, etcétera, en el climax, o sea, es decir, en el punto más importante de la historia, el protagonista puede romper en llanto, puede, ¿verdad?, desahogarse, llorar, etcétera, y eso puede ser un climax. No necesariamente tiene que ser una acción bien brutal que conlleve muchos sucesos, etc. El clímax es importante porque es donde el personaje decide qué hacer, ¿verdad?, con ese problema, cómo lo va a resolver, etc. El following action es lo que va después del clímax, ¿verdad?, y prepara lo que es el resolution o denouement, el final de la historia. No todas las historias tienen un final, ¿verdad? Hay open endings, unresolved problems, hay historias que no se resuelven el problema, ¿verdad?, y eso es normal. Estaba ahorita mencionando el setting. El setting te dice when the story happened, where does it take place, and what's the social climate. El clima es importante en el setting. El tiempo, el lugar. ¿Por qué? Porque te dice mucha información sobre cómo está pasando, ¿verdad?, el protagonista, esa situación, ese problema, ¿verdad? And finally, we have the theme. The theme is kind of complex for students because they don't understand that the theme is more than a message, okay? El tema, no es el tema, no se traduce en español así. El theme no solamente es el tema, ¿ok?, del cuento, la novela, etcétera. Es también el aprendizaje, el life lesson del autor. Lo que el autor te quiere enseñar, ¿verdad?, con esa historia, con ese cuento. For example, it could be a family theme. It could be, por ejemplo, en Encanto, que es una película bastante reciente, tenemos el theme. Eso depende de usted, ¿ok? Usted es el que identifica el theme, ¿verdad? Es una opinión, es subjetiva. El theme de esta película de Encanto puede ser diferente para muchas personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque depende de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿ok? De tu vida, de cómo tú ves la vida, de tu punto de vista. Por ejemplo, en Encanto,
en mi opinión, ¿verdad? Podemos encontrar el tema de la familia, pero es más allá de una palabra, ¿ok? El tema no es solamente una familia, el tema no es solamente una palabra, es más bien una oración, un análisis de lo que pasó, ¿verdad? No solamente de lo que pasó, pero del mensaje que se lleva a cabo, ¿verdad? En esa historia que cuenta lo que pasó. So, we see prejudice, we see criticism, we see family issues. But for example, if I would talk about a theme, I would say in Encanto, okay, se llama ella, Maribel struggles with personal issues, ¿verdad? She struggles with herself because she believes that somehow she is inferior, okay, from others because she doesn't have a gift, ¿verdad? Ella se siente inferior, etcétera, porque ella no tiene un don, ¿verdad? Otro tema podría ser de la familia, como ya dije, de los problemas, ¿verdad? De criticism, de la crítica, lo que es la presión familiar, qué tipo de persona eres en la familia, etc. So, figurative language is more than just metaphor and simile. Okay, hay mucho más otro, ¿verdad? Ejemplos de figurative language está alliteration, en others que se les va a exigir, ¿verdad? En niveles más altos, en superior, ahí, ¿verdad? Van a ver otros tipos de lenguaje figurativo que quizás se lo pidan para escribir un ensayo, un cuento, etc. Okay, so that will be it. Thanks for watching. Hopefully now you understand what figurative language is. It's not so complex if you like see examples and remember what means what. Well, that's it. Until next time. Bye.